Abran sus Biblias en Santiago, libro de Santiago, en esta carta a Santiago. Yo le he titulado a esta carta, la carta, la serie es una vida de fe, porque la idea es cómo aprender a vivir en Cristo y vivir una vida de fe. Y Dios, y el tema o el título que le puse a la enseñanza del día de hoy es Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Verdad que sí? Tenemos un Dios bueno, hoy lo cantamos, grande, poderoso. Y incluso ahorita también decíamos, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Verdad? Tenemos un Dios, un papá especial, un Dios poderoso, un Dios grande. Y qué bendición el poder estar con Él en todo momento. Así que nos quedamos la semana pasada en el capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver hoy solamente del 12 al 18. Vamos a irnos despacito, aprendiendo lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere decir. Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y que pues lo que vamos a leer, a aprender, pueda transformar nuestra vida. Así que cada vez que oremos, tú dile a Dios, habla mi vida, habla mi corazón y cámbiame. Creo que eso es lo más importante, porque si simplemente oímos, pero no cambiamos, como que no tiene sentido. Entonces, háblame a mi vida, a mi corazón y cámbiame. Oramos, papá, te doy gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en este día para leer tu palabra, para inquirir, para estudiar, para poder aprender. Hoy queremos y hemos preparado nuestro corazón para que hables a nuestras vidas. Permite que a través de la lectura, del estudio del día de hoy, nosotros podamos aprender, podamos conocer más de ti y podamos ser transformados, Dios. No permitas que salgamos de la misma manera en que vinimos a este lugar, sino que la palabra pueda producir un cambio, un efecto en nuestra vida, para que podamos ser cada día más y más como tú. Te doy gracias porque este tiempo vas a hablar a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Comentamos la semana pasada que el libro de Santiago es un libro que está lleno de proverbios, de pequeñas enseñanzas, de pequeñas frases. Por eso vamos a irnos leyendo poco a poco en un capítulo completo, porque hay mucho que podemos estar sacando y aprendiendo. Vimos la semana pasada que Santiago empezó hablándonos en esta carta acerca de las pruebas y cómo debemos tener gozo en medio de la prueba, ¿sí? Porque en medio de esa prueba Dios siempre está obrando, ¿sí? Ahora, no siempre las pruebas son causadas por situaciones externas. Muchas veces, y lo veremos el día de hoy, nosotros mismos las causamos. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos hablando acerca del dinero? Y cómo el dinero puede ser que sea una prueba para algunos, ya sea para el que tiene o incluso para aquel que no tiene. Entonces muchas veces las pruebas son cosas que vienen de afuera y que enfrentamos, pero hay ocasiones en que esas pruebas son internas. Y hoy nos enfocaremos completamente en ello. Mira lo que dice Santiago 1:22. Perdón, 1:12, dije 22, 1:12. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En esta versículo, la palabra bienaventurado me habla de alguien que es dichoso, feliz, o más bien doblemente feliz. Una persona es dichosa, al decir varón es cualquier persona, el varón que soporta la tentación. Aquí la palabra tentación se refiere a prueba, ¿sí? Y esta palabra de tentación es como alguien que ha sido puesto a prueba
o que hay una adversidad en su vida. Este mismo versículo, en otra versión, dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quien lo ama. Pero lo que me llama la atención es que dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. La semana pasada estábamos hablando que la palabra paciencia tenía que ver con aguantar o soportar. En otras palabras, es dichoso el hombre que puede aguantar las pruebas y la tentación. Esto de aguantar es soportar con la intención de vencerlos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios espera cuando nos encontramos en una prueba? Lo que Dios espera es que podamos resistir, que podamos soportarlo de una manera más cotidiana, diríamos, de no tirar la toalla cuando nos enfrentamos ante una prueba. Y es que no es que Dios quiera que en medio de la prueba hacernos caer, sino que Dios quiere que a través de las pruebas y de las tentaciones seamos hallados aprobados, ¿sí? ¿Por qué ponen en las escuelas? ¿Por qué ponen exámenes? ¿Por qué ponen pruebas? Pues para ver si eres apto o no eres apto, y la idea es que puedas mostrar quién eres en relación a la escuela. Bueno, en relación a Dios, cuando pasamos por una prueba, Él da el tiempo, la manera en que podemos mostrar si nuestra fe es genuina. Ahora, veamos nada más algunos versículos en relación a esto. En Mateo capítulo 6, versículo 13, Mateo 6:13, cuando uno de los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, y Jesús les está enseñando a orar a sus discípulos, cuando está orando el Padre Nuestro, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, la oración de que Jesús está haciendo es hacia Dios, es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando Jesús estaba con sus discípulos orando en el monte de los olivos, en Mateo capítulo 26, verso 41, Mateo 26, 41, Jesús está orando, Jesús está angustiado porque está a punto de entregar su vida. Le pide a sus discípulos, a un grupo que ore específico, y Jesús le dice en Mateo 26, 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es una oración, un consejo que Jesús le está haciendo a sus propios discípulos. Y tiene que ver con eso. Tienes que velar, tienes que orar, tienes que estar listo, preparado, para que no entréis en tentación. Y la clave está porque la carne es débil. Primera de Pedro 4:12, Primera de Pedro 4:12, mira lo que Pedro le dice a la iglesia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sea sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? ¿Qué puedo aprender de estos 3 versículos que hemos leído en diferentes partes? Lo que podemos aprender es que las pruebas son parte de nuestra vida diaria. No hay manera de que alguien pueda decir: yo no tengo pruebas, yo no tengo tentaciones, yo no paso por ello, porque todos los días cada uno de nosotros pasamos por pruebas y pasamos por tentaciones. Ahora, yo quiero resaltar algo simplemente para que no tengamos un mal concepto. Regresando a Santiago, pero versículo 17, ahorita lo vamos a leer un poquito más,
Pero dice ahí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Esto me ayuda a entender algo. No porque Dios nos pase por pruebas, no porque Dios nos permita tener una tentación, quiere decir que Dios es malo. La Biblia me dice claramente que Dios es bueno, y al leer este versículo dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Entonces lo que Dios quiere, o lo que Santiago nos dice en la carta, es que como iglesia tenemos que aprender a soportar la prueba, a soportar la tentación, porque es a medidas que nosotros la enfrentamos que podemos crecer, que podemos manifestar la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios se puede glorificar en medio de esa prueba. A veces no nos gusta, o sea, si quizás si estuviera yo hablando ahorita, Dios te va a bendecir y te va a prosperar y te va a dar un montón de cosas, a lo mejor estaríamos más contentos de estar escuchando de que Dios nos va a meter por pruebas y que Dios nos va a meter por tribulación. A lo mejor vas a estar pensando, claro, ya estoy en esa prueba ahorita. O claro, en esta semana pasé por una tentación, por un momento difícil. Pero creo que tengo que aprender en mi vida cristiana a poder vencer. Ahí estábamos en la reunión de varones, y dentro de lo que estábamos ahí hablando, y un hermano da un testimonio, dice, un día yo decidí dejar esto, dejar esto, dejar esto y dejar esto, y aprendí que era una decisión, el fumar, tomar, todo lo malo. Y qué importante es poder ver que puede vencer esa tentación, que incluso alguien puede decirle, porque platicaba con esa persona, que a lo mejor su hijo, alguien más, papá, una cervecita, ándale, tómate una o algo, y ya no. Es una persona que ha aprendido a vencer la tentación. Ahora, ¿por qué podemos llegar a vencer la tentación? Mira, hay un ejemplo en la vida de José. ¿Se acuerdan quién es José? Sí, está en Génesis capítulo 39. Y no vamos a ver toda la historia, pero este José fue vendido a un hombre que se llamaba Potifar. Él era su siervo, su esclavo, y lo había puesto como su mano derecha, tenía control de toda su casa. Y este hombre, José, un hombre de Dios, porque la Biblia así nos lo muestra, empezó a tener una prueba, una tentación, porque la mujer de este hombre, Potifar, quería acostarse con él. Y la Biblia así nos dice que ella le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José, claro que está convencido quién es él, quién es su Dios. Y por ejemplo, ahí en Génesis 39:9, al final José le contesta esto a la mujer: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A mí me llama la atención la respuesta de José, porque es una tentación, es una lucha que está teniendo. Si usted lee la historia, esta mujer todos los días tratando de que José se acostara con él. José sabe quién es, sabe en qué lugar, su posición que tiene, y la respuesta de él es tan especial, porque dice claramente: ¿cómo pues pecaría contra Dios? Él sabía que al momento de caer en la tentación, de ceder a la tentación, con quien estaría fallando es directamente contra Dios, que ha sido tan bueno con él, ¿sí? Aunque si se ponen a recordar, su vida no estaba tan bien. ¿En qué sentido? Pues sus hermanos lo rechazaron, sus hermanos lo querían matar, sus hermanos lo vendieron a un grupo de personas. Este grupo de personas lo vendió ahora a Potifar. Este era un esclavo. Entonces cualquiera pudiera decir: oye, este hombre, mira lo que le está pasando, ¿cómo puede estar feliz? Pero él sabía que en medio de todo este proceso, Dios estaba allí. Y claro, si tú lees la historia al final, tú sabes dónde Dios lo va a poner, porque fue fiel, porque venció la prueba, porque venció la tentación. Entonces tengo que aprender yo
que Dios ha sido tan bueno conmigo que yo tengo que aprender y pensar y meditar. Yo no puedo fallarle a Dios. Yo no puedo fallarle de esa manera. Porque si regresamos a Santiago, ahí donde estábamos leyendo, dice ahí, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, interesante, importante más resaltar esto. No dice que el que soporta la prueba y la tentación será salvo. Porque muchas veces se toma este versículo para eso. Es que mira, si tú no vences la prueba y no vences, pierdes tu salvación. Porque si la vences, entonces ya tienes la corona de la vida. Y no, la salvación es una cosa y esta corona es otra cosa. Hay una promesa de parte de Dios para aquellos que pueden enfrentar una prueba, una tentación y la vencen. Ellos recibirán como promesa a su fidelidad, a su lealtad a Dios, la corona de la vida. Ahora, todos somos tentados. Todos, no hay uno de aquí que pueda decir yo no soy tentado, porque somos tentados todos los días y muchas veces, ¿sí? ¿Con qué más? ¿Qué es lo que más podemos ser tentados? De todas maneras, ¿no? Quizás somos muy tentados a decir mentiras. A veces pueden ser cosas espirituales y cosas no tan espirituales, porque a lo mejor aquellos que están a dieta pueden ser tentados a comerse un pedacito de pan, ¿verdad? O aquellos que tienen diabetes son tentados a comerse una pieza, un pedazote de pan o algo así. Entonces todos somos tentados de diferentes maneras. Podemos decir algo, es que le iba a decir y me quedé callado, pero mejor si le digo, y estoy tentado a contestarle, a decirle, a mentir, a reclamar. Muchas veces somos tentados a no cumplir lo que prometí. Es que le prometí, pero ¿y si no lo hago? Y ahí estás en esta tentación de hacer lo malo, ¿sí? Y tengo que aprender algo. Las tentaciones en sí no son malas. El problema es que esa tentación me puede llevar a pecar. Y ese sí hay un problema. Cuando yo caigo en la tentación. Versículo 13, ahí en Santiago, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El problema de esto es que normalmente cuando nosotros hemos sido tentados y caemos, lo más común es echarle la culpa a alguien. ¿No es cierto? Una frase es que, es que el diablo, fue el diablo que me lo puso. Y es que el diablo metió su cola y por eso caí. Es muy fácil echarle la culpa a alguien, y lo más fácil puede hacer al diablo. Pero Santiago me dice claramente, aquí nos dice: no digas que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque otra manera de actuar, cuando no le echamos la culpa al diablo, a veces es echarle la culpa a Dios. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Dios les había dicho que no podían comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ellos comen del fruto, lo ven, lo codician, lo toman, lo comen. Cuando lo comen se dan cuenta que están desnudos, sus ojos son abiertos. ¿Y qué es lo que hacen? Se esconden y tapan su desnudez. Cuando la voz de Dios viene por el paraíso, por el huerto del Edén, y va y los busca, ellos son evidenciados. Entonces Dios le pregunta: ¿quién te dijo? ¿Quién te mostró? ¿Por qué estás así? Y él dice, Adán dice: la mujer que me diste me dio a comer de este fruto. Y normalmente usamos este versículo para echarle la culpa ¿a quién? Pues a la mujer, ¿no?
porque fue la mujer la que me dices. Pero si te pones a pensar, no está culpando a la mujer, sino está culpando ¿a quién? A Dios mismo. Porque dice, ¿quién te dijo? Pues la mujer que tú me diste. O sea, yo estaba bien solo, ¿verdad? Pero también cuando creó, nunca le dijo Dios es tuya, sino que cuando la vio Adán dijo, esta es mía y no la dejo, ¿verdad? Pero no está aceptando su responsabilidad Adán, sino que está culpando a Dios. Ahora, nosotros muchas veces caemos en esto porque cuando pasamos por algo, una tentación, una prueba y llegamos a caer, muchas veces llegamos a decir, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y otra vez es la misma frase, echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Entonces yo tengo que aprender esto, porque me dice claramente este pasaje, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nunca pienses que Dios te va a llevar a que hagas algo indebido. Y esto es increíble, porque en una ocasión hablamos con una pareja que estaban viviendo en una manera de adulterio. Y hablando con ellos y aconsejándoles, su respuesta era, sentimos que esto es de parte de Dios. Porque yo no conocía a Dios, pero yo no conocía a la persona, y fui a una iglesia y ahí la conocí. Entonces esto tiene que ser de parte de Dios. Y siento que esto sí es amor genuino y esto es de parte de Dios. Y uno le escucha y dice, esa es una mentira. Dios nunca te va a llevar a hacer algo que esté en contra de lo que Él mismo ha establecido. Lo que Dios espera en la tentación, lo dijimos hace rato, es ser aprobados por la prueba. Mostrar que nuestra fe en Dios es genuina, que realmente somos cristianos y que Él nos ha hecho fuertes para poder vencer cualquier tipo de tentación. Que Dios nunca va a tratar de hacerte caer y menos de arruinarte. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí está la clave, hermanos. Dice claramente, cada uno, y aquí entramos todos, cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Y tengo que entender algo, que en la prueba, en la tentación, nosotros mismos somos culpables. Jesús les dijo, velad, llorad para que no entréis en tentación, y dijo, porque la carne es débil. Bueno, aquí tengo que entender que el problema de la prueba o la tentación está en mi carne. Dice ahí, somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Entonces tengo que aprender a reconocer que en mí hay concupiscencia. ¿Sí? ¿Qué es concupiscencia? Porque si no, nos podemos ir con esa duda. Según la Real Academia Española, la definición de concupiscencia es apetito desordenado de placeres deshonestos. Otra vez, apetito desordenado de placeres deshonestos. Esa es la concupiscencia. Una definición que un día aprendí y que siempre lo he utilizado es un deseo desmedido de hacer lo malo o lo prohibido. Entonces ese deseo, eso malo, ¿en dónde está? En nosotros mismos. Y tienes que entender, está en ti, está en la carne. Todos nosotros de una manera natural tenemos esa concupiscencia, ese deseo desmedido de hacer lo malo, de hacer lo prohibido. Y tengo que entender, es como una carnada. Cuando alguien va de pesca, cuando alguien va a cazar, ¿qué es lo que trata de ponerle? Una carnada. Y esa carnada es algo que debe de ser atractivo para lo que queremos atrapar, pescar, matar, ¿no es cierto? Para que pueda ser algo que lo pueda acercar y hacer tomar para atraparlo, para matarlo, para capturarlo, lo que sea. Pero es algo atractivo. Bueno,
en mi carne es lo mismo. El problema es que la tentación siempre va a ser algo que a ti te atrae, te guste y lo desees. Por eso somos tentados de nuestro propio deseo, en nuestra propia concupiscencia. Eres tentado de hacer lo malo, algo que es atractivo a nuestros ojos, algo que es atractivo a nuestros deseos. Porque si no fuera así, pues no fuera una trampa. Yo siempre pongo un ejemplo. A mí me encanta el chocolate, pero lo disfruto bastante. Si en una mesa me ponen tamarindos y chilitos y todo eso, y en otra me ponen chocolates, trufas, pastel y más chocolates, yo me voy a ir a la mesa de los chocolates, los tamarindos. No me gusta. Bueno, sí me lo puedo comer, pero los evito. A otros dirán, no, pastor, yo me voy con los tamarindos, el chocolate lo hago a un lado porque no me gusta. Entonces, cada quien tiene un deseo, un gusto, y es atraído conforme lo que le gusta. Entonces, si de repente yo no pudiera comer dulces y me ponen en la mesa un montón de tamarindos, yo digo, no hay problema. Me dijeron que no coma dulces, no como dulces. Es fácil, porque no me atrae. Pero si me dicen no comas dulces y me ponen todos los deleites de chocolate, para mí va a ser una gran tentación, demasiado. Entonces, de la misma manera, si la tentación no fuera algo que desee nuestra carne, no sería un peligro. El problema, vuelvo a decir, la tentación no es mala. O sea, ahí están las dos mesas, no puedes comer, y la estás viendo y, bueno, ay, no pequé, no hice nada malo. Lo malo sería si desobedezco, tomo y como. Y mira, una historia. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, me habla de la historia de David. Y yo sé que muchos ya se lo saben, pero simplemente es para reforzar esta idea. 2 de Samuel 11, 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Aquí me habla de un tiempo donde tenía que salir David a pelear. Todos los reyes salen y David decide no ir. Me voy a quedar en la casa. Que vayan otros a pelear, yo me voy a quedar en la casa. Y sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Y esto me habla de que David andaba de flojonazo, ¿verdad? No sé, pensaban que eran vacaciones, pero era ya tarde, y apenas ya tarde se levantó de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Me imagino que no tenía nada que hacer, iba para allá y para acá, y qué hacemos, tanto estaba medio aburrido, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, ¿qué dice ahí? Si la historia dijera, y David se paseaba por el terrado y había una mujer que se estaba bañando y la mujer era espantosa, horrorosa. Yo sé que no hay mujeres así, ¿verdad? Pero estoy hablando de una manera. ¿Usted cree que la historia cambiaría? Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Aquí la cuestión es que la mujer era hermosa, ¿sí? Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Se da cuenta que está casada, esa mujer le pertenece a Urías, pero él como quiera, a pesar de eso, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué puedo aprender de esta historia? Pues que David es movido por sus propios deseos. Al tomar esta mujer, llevó muchas consecuencias sobre su familia.
El problema fue que esta mujer, además de que cometió el pecado de adulterio, ella tenía que obedecer porque su vida estaba en peligro, pero ahí se le reclama a David y esta mujer quedó embarazada. Después de ahí, la historia nos dice que manda matar al esposo de esta mujer para tratar de cubrir su pecado, para que nadie se dé cuenta. Pero un día va a ser llamado a cuentas por Dios, por su pecado, y va a traer consecuencias. Lo primero es que el niño de esta situación entre David y Betsabé va a morir. Y va a traer grandes consecuencias sobre pecado, espada, violencia sobre la casa de David. Y todo por no vencer la tentación. David está viendo una mujer que está bañando. Ve que es hermosa, manda a preguntarle y dice, está casada. Y David pudo haber dicho, vámonos, no voy a hacer nada. Y pudo haber vencido la tentación. Pero David va más allá. Y ese pecado lo lleva más allá. Y no vencer la tentación trajo esas consecuencias. Entonces hay un peligro grande, espantoso, cuando no vencemos la tentación. Regresemos a Santiago, ¿les parece? Versículo 15. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, ya aprendimos lo que es la concupiscencia, ¿verdad? Es un deseo desmedido de hacer lo malo. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Me la dio un proceso. Primero hay una concupiscencia en ti, hay un deseo de hacer lo malo. Si tú de ahí no lo haces, vence la tentación. Pero si la tentación no es vencida, sino que ahí tú cometes lo malo, dice ahí que da a luz el pecado, o sea, causa o provoca que haya pecado por hacer lo malo. Pero cuando cometes ese pecado, trae una consecuencia de la muerte. Entonces, en nosotros está el cometer el pecado o no cometer el pecado. La prueba ahí va a estar. Y te voy a decir algo y recordar, todos los días tendrás tentaciones. Todos los días enfrentarás pruebas. Todos los días vas a poder enfrentar. Incluso Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, él mismo fue tentado por Satanás. ¿Te acuerdas cuando fue llevado al desierto? Después de estar ayunando y que Satanás le hace tres invitaciones. ¿Tienes hambre? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan para que puedas comer. Y Jesús contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale en la boca de Dios. La otra le dice, vamos, si eres el Hijo de Dios, lánzate. Él dijo que mandaría a sus ángeles para detenerte. Y contesta, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y al final Satanás le dice, mira, todo esto te lo doy si solamente me adoraras. Esta tentación es atractiva, podría ser atractiva para Jesús, porque el Padre también le había prometido todo eso. La diferencia es que para tenerlo tenía que morir en la cruz del Calvario. Y la diferencia es, te lo doy, simplemente adórame. Y Jesús contesta, escrito está, solamente al Señor adorarás y a Él solo servirás. Entonces, puedo entender que la tentación la puedes tener. Claro que sí, no hay ningún problema. Jesús la tuvo. Lo importante es poder vencerla. Y Jesús lo hizo a través de la palabra de Dios. Y puedo aprender eso. ¿Quieres vencer la tentación? Vea la palabra, conoce la palabra, come la palabra, para que la misma palabra te ayude a poder vencer la tentación. Porque dice ahí en Santiago, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Y dónde lo vemos esto claramente? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Esto ya se lo saben, lo leímos ahorita, pero voy a reforzarlo. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Aquí hay una pregunta torcida, porque Dios así no dijo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, no hay ningún problema. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, lo vio, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, interesante, porque está viniendo Satanás a decirle a la mujer: no vas a morir, sino que seréis como Dios. Y creo que esta es la manera más, no sé si fácil, pero más común en que Satanás va a llegar a tu vida, hermano. Satanás no es omnipresente para estar en todos lados, pero tiene sus secuaces y los usa para engañar a la iglesia, al pueblo. Nunca te va a llevar a que hagas algo mal y te va a forzar. O sea, Satanás no le dijo a Jesús: di que esa piedra se convierta en pan y te la vas a comer, y como no lo hizo, la convierte en pan y le trae un pan y le da de comer a Jesús a la fuerza. Eso no pasa. Lo que va a hacer Satanás es tratar de engañarte y decirte: ¿te gusta, verdad que eso que está? ¿Es agradable a tus ojos? ¿Te agrada? Sí, hazlo. Y a lo mejor tu corazón va a decir: pero esto a Dios no le agrada y es pecado. Y a lo mejor te va a empezar a decir: no es pecado. Si lo vemos de esta manera, todos lo hacen. Ahora, Dios sabe que hay maldad en tu vida, pero Él te va a perdonar. Hazlo. A cabo después le pides perdón a Dios. Y se oye muy natural y muy normal, pero esto puede hacerte caer. Entonces, de la misma manera en que Satanás engañó a Eva, puede tratar de engañar tu vida para que cometas pecado, para que caigas en lo que hay, en el deseo de tus ojos. Romanos 6:23 me dice: porque la paga del pecado es muerte, y esta muerte es separación. Cuando pecó Adán y Eva, una separación entre Dios y el hombre. No murió físicamente en ese momento, pero hay una separación. La tentación a hacer algo constante en nuestra vida no es malo. El problema es que vayamos a caer, a hacer lo malo delante de Dios por nuestra propia concupiscencia, y entonces sí traerá consecuencias a nuestra vida. Porque a veces pensamos: una mentirita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si digo una mentira? Y a veces decimos: pues pido perdón. ¿Qué pasa si robo? Si me llevo esto y no lo regreso. ¿Qué pasa si veo esto? Nadie me va a ver. ¿Qué pasa si cometo fornicación, adulterio? ¿Qué pasa si voy a tal lugar? ¿Qué pasa si hago tantito esto? Y creo que lo vimos en un principio. Dios es tan bueno que no deberíamos de pecar contra Él, pero el problema es que causa consecuencias terribles, muerte y separación de Dios. Sigamos leyendo versículo 16 y 17 ahí de Santiago. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si tomamos un poquito de referencia a lo que hemos estado hablando, Santiago está haciéndole ver a una iglesia que está pasando por persecución,
por hambre y por pobreza extrema, lo dijimos la semana pasada del contexto de este libro. La gente está pasando por ahí y a lo mejor están preguntándose por qué está sucediendo esto, si son hijos de Dios. Y lo que hace Santiago es: tranquilos, si estás en una prueba, tienes que aprender que Dios está haciendo algo en ustedes. Incluso lo leímos, que debes de estar dichoso cuando te halles en diversas pruebas. Y está motivándolos a soportar con paciencia, a seguir adelante, a saber que las pruebas pueden ser externas o internas, pero les quiere llevar a entender algo. No creas que es Dios el que te está metiendo en esa tentación, sino que cada uno es de su propia concupiscencia. Y entonces quiere que afirmar esta idea y dice: no se equivoquen. No creas que Dios te está llevando a lo malo. No creas que Dios te quiere hacer caer. No creas que no le importas a Dios, o que no le amas a Dios, que Dios no te ama. No te equivoques, no erréis. Y entonces afirma y dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En otras palabras, hermanos, todo lo que proviene de Dios es bueno, porque Dios es bueno, aunque no lo entendamos. Ahorita puse el ejemplo de José, ¿se acuerdan? Rechazado por sus padres, no le creían, rechazado por sus hermanos, lo querían matar, lo venden, le meten una acusación falsa, lo van a meter en la cárcel, ayuda a uno, se olvidan de él. Todo lo malo le pasa a este hombre. Pero en su mentalidad siempre estaba que Dios estaba haciendo un propósito en sus vidas. Entonces yo creo que podamos entender de esta manera. Porque a lo mejor te preguntas tú: ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por esta dificultad? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué estoy pasando por escasez económica? ¿Por qué estoy pasando por situaciones de conflicto, rechazo? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué nos pasó esto en la familia? ¿Por qué tuvimos este accidente? ¿Por qué lo perdimos todo? Tienes que aprender algo, que en medio de toda prueba, de toda dificultad, Dios quiere mostrar de qué estás hecho. ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente confías en Él? Y quiere que puedas, como decíamos la semana pasada, puedas soportar con paciencia, sabiendo que Dios cumplirá su propósito en ti. Ese es lo más importante. Todo lo que está pasando a tu vida es bueno, porque Dios se quiere glorificar en él. De veras. Yo sé que no hay muchos amenes, ¿verdad? Porque como que eso no está tan atractivo, pero eso es realidad. Sí. Todo lo que viene de Dios es bueno. Dice ahí, desciende de lo alto, ¿verdad? Y algunos pasajes, no vamos a leerlo, simplemente lo voy a recitar. Jesús dijo en Juan 6:50, dice: este es el pan que desciende del cielo. Si hay algo que descendió del cielo, es Jesús. Él es el pan que da vida, y Jesús es bueno. El mejor regalo que podemos recibir nosotros, ¿quién es? Jesús mismo, ¿verdad que sí? Él es el regalo. En Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, todo don de Dios es bueno. ¿Qué me está hablando aquí? ¿Cuál es el don que me da? Su gracia. ¿De quién viene su gracia? De Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿La salvación de quién viene? De Dios. Pero esto es por medio de la fe. ¿Y la fe de quién viene? De Dios. Porque la Biblia me dice que no hay justo ni aun uno. No hay ninguno bueno. No hay uno que pueda decir: bueno, por mi fe tengo mi salvación. No. Aún esta fe Dios nos la ha dado. Todo cuanto tenemos Dios nos lo da. Ahorita leímos Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte.
Ahí nos quedamos. Pero continúa y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces lo que quiere Santiago es que tú entiendas que a pesar de lo que estás pasando, a pesar de lo que puedas enfrentar, a pesar de la tentación, no puedes olvidar que Dios es bueno. Dice ahí el Padre de las luces. La Biblia nos enseña claramente que Dios es luz, la luz verdadera. Y me dice también, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, esto me habla de una cualidad, un atributo que tiene Dios. Dios no cambia. No puede decir, bueno, es que Dios siempre ha sido bueno, pero como que hoy se hizo malo. No, Dios es bueno y siempre será bueno. Si Dios nunca hará algo para dañarte, nunca va a cambiar. Dios siempre hará lo mejor para ti. A lo mejor no lo entendemos y caemos, pero ¿por qué Dios y por qué a mí? No lo entiendes. Algunos dirán, es que pecó, y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús claramente le contesta sobre la situación de este ciego, si no me equivoco, de nacimiento. Dice, ninguno, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Hermano, tú no sabes lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero tienes que entender que cualquier situación la cual estés pasando, Dios sigue siendo bueno. Él permanece fiel, Él es inmutable, Él no cambia para nada. Es tan bueno que dice el versículo 18 ahí en Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras es, Dios es tan bueno que ahora tenemos vida eterna y hemos nacido de nuevo simplemente por su voluntad. Una definición no así es, porque le dio la gana, porque Él quiso. ¿Por qué soy su hijo? Porque Él quiso. ¿Por qué hemos nacido de nuevo? Porque Él quiso. No es porque nosotros seamos buenos. Estaba escuchando una enseñanza y una mujer llegó a una lectura donde dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Han escuchado ese pasaje, ¿no? Cómo dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y esta mujer, al momento de leer ese pasaje bíblico, va con el pastor y le dice, pastor, estoy muy enojada con Dios. No entiendo este pasaje. Estoy enojado con este pasaje. Mire, no es justo. ¿Por qué dice aquí que Dios amó a Jacob pero aborreció a Esaú? Y el pastor voltea con la mujer y le dice, fíjate, yo estoy más sorprendido, no porque lo aborreció a Esaú, sino cómo pudo amar a Jacob. Y creo que es una realidad en mi vida. Porque a veces vemos todo lo malo que nos pasa, pero se nos olvida preguntarnos, ¿y por qué me amó? Porque no hay nada bueno en nosotros. Somos mentirosos, somos malos, somos perversos, no sé, unos drogadictos, otros borrachos, otros asesinos, otros depravados. Pero cuando van a Jesús, cuando van a Dios y le piden perdón, Dios los ama, los perdona y los hace sus hijos para siempre. ¿Cómo Dios pudo amarnos? ¿Cómo Dios tiene su mirada en nosotros? ¿Cómo a pesar de que somos infieles me tiene prometida una vida eterna? ¿Cómo a pesar de que no he hecho lo que Él quiere, vivir una vida como Él quiere, Él ha preparado una morada para mí? ¿Cómo a pesar de que lo he dejado algunas veces, me he enfriado y he hecho lo malo voluntariamente, Dios sigue poniendo su mano en mí? Dios no cambia, Dios sigue siendo bueno. Y si me dio vida eterna, si me hizo nacer de nuevo, es porque Él cumplirá su palabra en cada uno de nosotros.
lo que Dios nos da, no nos lo da porque no lo merecemos. No nos lo da porque no lo ganamos. Nos lo da porque Él quiere. ¿Sí? Por su voluntad. Hay un pasaje muy conocido también en Juan 1:12 y 13. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o el derecho o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ahora, estos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados por sangre. O sea, no son hereditarios. Si yo soy hijo de Dios, mis hijos se convierten en hijos de Dios, no es por sangre, ni de voluntad de carne. O sea, no entra aquí el que yo quiero ser hijo de Dios y como yo quiero soy, tampoco. Ni de voluntad de varón, que alguien te diga, bueno, porque yo digo, ahora eres un hijo de Dios, sino de Dios. Somos hijos de Dios por voluntad ¿de quién? De Dios. Es bueno. Es bueno, Dios es bueno. Aunque te duela lo que estás pasando, lo siento, no sé el por qué, pero sé que Dios cumplirá su propósito en ti. ¿Por qué estoy viviendo en esta escasez económica? No lo sé, lo he pensado, he querido buscar una solución, no lo sé. El que te va a decir es Dios. ¿Por qué? Porque en medio de esa escasez quiere que vea que su mano está en ti y te seguirá dando lo que necesitas. Pero ¿por qué no en abundancia? No lo sé. Otro va a decir, pero ¿por qué estoy enfermo? Le he pedido que me sane y no me ha sanado. Y mira lo que me están diciendo, además ni dinero tengo. ¿Por qué Dios lo permite? No lo sé. ¿Por qué no me sana? No lo sé. Pero sí sé que Dios quiere glorificarse en medio de tu enfermedad. ¿A poco lo puede ser claro? Porque la gente puede ser un testimonio de cómo a pesar de tu condición eres un ejemplo para la iglesia. Hay veces que traemos una gripa y no venimos a la iglesia. Hoy le sacamos el pretexto a lo del COVID, ¿verdad? Como, no, es que no quiero infectar a la iglesia, ¿verdad? Pero más que todo es flojera, ¿verdad? A veces me impacta cómo hay un grupo de hermanas que están yendo a trabajar, juntan dinero, venden ropa, venden a veces cosas para tener ropa, para llevar comida, para dar despensas aquí en la iglesia. Y les digo algo, algunas de ellas están mal físicamente. Y qué impresionante que a pesar de su condición en la que ellos están, ellas se están sirviendo, glorificando y mostrando lo bueno que Dios es en otras personas. De veras, increíble. Porque estarían para que estuvieran ellas recibiendo, pero no, se están yendo a preparar, van al hospital y dan comida y predican la palabra y están dando despensa y están dando ropa, cuando ellas son los que deberían de estar recibiendo. Y la enfermedad que tienen no les impide servir a Dios, y ahí es donde Dios se glorifica y es un ejemplo para todos los demás. Dios es bueno. Dios siempre va a cumplir su voluntad en nosotros. Dice ahí mismo en Santiago 1:18, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Somos renacidos por su palabra que vive y permanece en nosotros. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Te acuerdas que cuando puse el ejemplo de José y que la mujer le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo? José dijo algo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se acuerdan? Quiero que medites en eso. Cómo Dios, a pesar que ha sido bueno contigo, a veces tan fácil pecamos a Dios. El otro ejemplo que pusimos es David. Y ahí sí vamos a 2 de Samuel, por favor acompáñenme. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 7. Porque llega un momento donde David, ahorita lo comenté, pecó y se llegó a esta mujer, Betsabé, mató a su esposo Urías,
quiso esconderlo todo y un día fue confrontado por Dios y Dios le mandó un profeta que se llama Natán. Y llega este Natán y le cuenta una historia de un hombre que tenía muchas ovejas, mucho todo, y un hombre que nada más tenía una y la quería y la cuidaba. Y un día llegó alguien que quería de comer y todo, y el hombre, en vez de agarrar de todas sus animales, agarró la de este que nomás tenía una y todo. Y es una historia que le va mostrando, y tan así que David se enoja y le dice: el hombre que hizo eso es digno de muerte. O sea, el juicio de David era correcto. El problema es que está hablando, esa historia habla de David. Claro, pero mira lo que dice el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres y de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y aquí viene la pregunta que creo que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Creo que aquí es la palabra, el versículo clave que hoy Dios quiere enseñarnos. Ante la prueba, ante la tentación, ante el hacer lo malo, otra vez, de nuestra propia maldad, de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio deseo, creo que tendrías que pensar y decir: Dios ha sido tan bueno conmigo porque me ha salvado. Dios ha sido tan bueno conmigo porque ahora soy su hijo. Dios ha sido tan bueno conmigo porque me ha dado el alimento, el sustento, la provisión, el cuidado, la familia, el trabajo, la vida. ¿Cómo pues pecaría contra Dios? Es la manera en que yo debería de responder a la tentación, a la prueba, a la dificultad. ¿Cómo pecaría contra Dios? Ahora, creo que ahorita que hablé de concupiscencia, tú mismo sabes en qué área estás batallando el día de hoy. Tú sabes. No hay ninguno de aquí que pueda levantar la mano y decir: pastor, yo no tengo ninguna, yo sí estoy exento. No hay nadie. Y les digo algo, y lo peor es que no solamente es una cosa, sino son varias. La razón de preguntarte el día de hoy es: ¿cómo puedo pecar contra Dios? Y luego me voy a lo de Samuel, bueno, de David, en el libro de Samuel, donde Dios le dice a David: te lo he dado todo. Te di la casa, te di mujeres, te di el reino, te lo he dado todo. Y si fuera poco, te hubiera añadido mucho más. Y Dios le recrimina y le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y creo que hoy Dios te quiere decir a ti, a todos, ¿no? Me incluyo. ¿Cómo es posible que estés cometiendo ese pecado día a día y estés teniendo en poco la palabra de Dios, donde tú sabes que eso es malo y que no deberías de hacerlo? Tú sabes en qué estás fallando. Tú sabes lo que estás haciendo y que a Dios no le agrada, y que es algo que batallas todos los días porque es un deseo desmedido dentro de ti, tu carne. La pregunta es esa: ¿cómo puede ser que tengas en poco la palabra de Jehová? Que estás cometiendo ese pecado y sigues haciendo lo malo. No podemos tener en poco. Ahora, aunque la tentación la tenemos todos y hay concupiscencia dentro de nosotros, todos nosotros tenemos la capacidad por Dios para poder vencerla. Termino leyendo 1 Corintios 10, 12 y 13. 1 Corintios 10,
12 y 13. Si gustan ir pasando los músicos, por favor. Dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque es muy fácil pensar y decir, no, yo nunca voy a caer. No, a mí no me va a pasar. Entonces claramente dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y luego te dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, es normal. Las tentaciones son humanas. Otra vez, de tu carne, de tu concupiscencia, de la maldad que hay en nosotros. Pero hay un pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir. O sea, Dios tiene cuidado de nosotros. Y Él sabe lo que puedes soportar y lo que no puedes soportar. Y entonces, yo quiero decirte, porque a lo mejor puedes irte hoy frustrado y decir, pues Dios me habló que voy a seguir tentado, tendré problemas, pero ¿cómo puedo vencerlo? Bueno, dice, Dios es fiel, que no dejará ser más tentados, dejará ser tentados más lo que puedo decir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podréis soportar. Yo lo veo de esta manera. Hay algo que Dios ha prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos templo y habita en nosotros. Y cuando tú vas a ser tentado y enfrentas esa prueba y esa tentación, quiero decirte, Dios está contigo, no estás solo. Y cuando estás en ese momento, Dios te va a hablar y te va a hacer entender que a Él no le agrada lo que estás haciendo o lo que puedes llegar a hacer. ¿Y qué va a hacer? Te va a dar una salida. Si recordamos la historia de José, esta mujer quería acostarse con él no quería, y en un momento donde él llega y están solos, esta mujer se le lanza. Y José no dijo, pues ni modo, Dios. ¿Qué hace José? Huye. Imagínate cómo estuvo el momento que la mujer se queda con parte de su ropa. Y por eso lo van a acusar de algo que no fue. Pero lo importante es que este hombre corrió, porque no podía fallarle a Dios. Siempre ante la tentación hay una salida. No puedes caer. A lo mejor, te voy a decir cuál es tu tentación. Y difícil a veces, pero estás en el trabajo y tienes un jefe y el jefe te dice, dile que no estoy. Si le digo que no puedo mentir al jefe, ¿qué me va a hacer? Me va a correr. Pero si miento, me quedo con el trabajo, pero desagrado a Dios. ¿A quién debo de agradar? Aunque pierda el trabajo, ha sido tan bueno que no puedo tener en poco la palabra de verdad que nos ha dado. Iglesia, tenemos que vivir diferentes. Tenemos que ser cristianos diferentes. Tenemos que entender que Dios te va a dar la victoria en todo momento. Quiere probarte, y si tú la vences, viene algo mejor de Dios para tu vida. Ahora, las pruebas cada vez serán peor. ¿Qué tal si les ponemos un examen a ustedes? Vamos a poner un examen que le pondríamos a un niño de tercero de kinder. ¿Están de acuerdo? ¿Es fácil de pasarlo? Creo que sí. Bueno, le ponemos un examen a alguien que está en sexto de primaria. Mejor algunos dicen, ah, caray, ya como que ya está más difícil, ¿eh? Si te ponemos un examen de los que están en prepa, a uno dirían, está más difícil. Una universidad. ¿A dónde voy? Cada vez la prueba va a ser mayor. La tentación va a ser mayor. Pero Dios siempre estará contigo y siempre te dará una salida.
Hoy Dios quiere que le ames, que veas que es bueno y que a pesar de lo que estás enfrentando, Él quiere glorificarse en tu vida. Todo es para su gloria. Pero hoy te está invitando a que te prepares para vencer la prueba, porque tiene algo especial para ti.